Bueno, buenos días y muchas gracias por venir a esta jornada que aunque marcamos dentro de, como sabéis, del COP25, pues no deja de ser una jornada más que no es, yo diría que no es una jornada más, pues es una jornada que entre otras cosas quiere hacer un primer cierre, que evidentemente no será el único hasta que se culmine la elaboración de la estrategia, pero es un primer cierre de esta estrategia para la rehabilitación del parque edificado, de la rehabilitación energética del parque edificado en España, que como sabéis yo voy a ser muy rápido por encuadrar, aunque veo que casi todos sois ya amigos y fieles conocidos de este asunto, ¿no? Pero para los pocos que no lo enmarquéis exactamente, en primer lugar la directiva de 2012 obligaba a elaborar una estrategia a cada país para la rehabilitación de su parque en términos energéticos, del parque edificado. Esa estrategia se elaboró por parte del Ministerio en 2014, donde se hizo sobre todo yo creo que se hizo un diagnóstico, además de esa estrategia, se hizo un diagnóstico muy ajustado y muy riguroso, que dio lugar a que la estrategia tuviera mayor valoración por parte de la Comisión dentro de todas las estrategias presentadas de los países miembros. Esa estrategia que se tenía que actualizar en 2017, en 2017 se actualiza y sobre todo se centra también en identificar cuáles son aquellos problemas y aquellas dificultades principales que están suponiendo y que siguen suponiendo ahora una traba o una ralentización para poder conseguir realmente realizar esa rehabilitación del parque edificado en términos energéticos de una manera bueno, con el suficiente volumen y con la suficiente eficiencia, ¿no? Básicamente esos problemas no se nos escapan a nadie, ¿no? En primer lugar es una climatología benigna, y benigna no para la rehabilitación energética, sino para que determinados tipos de rehabilitaciones no consigan en todos los climas todos los ahorros y por tanto sean tan atractivas para al final el consumidor, ¿no? Para la comunidad de propietarios es quien tiene que tomar la decisión en última instancia, ¿no? Aunque sea con las ayudas y con el impulso que intentemos dar las administraciones, ¿no? Pero el volumen evidentemente tiene que partir de iniciativa privada, ¿no? y de corresponsabilidad y de convencimiento también del privado, ¿no? Como digo, se identificaron estas circunstancias, el clima, las circunstancias específicas del parque español, tanto en su tipología, en su configuración. Tenemos casi un 60%, un 55% del parque que ha sido edificado con anterioridad al 79, la primera norma energética que tenemos en nuestro país, y por lo tanto tenemos un ámbito o un potencial de mejora importante. Y por otro lado también ese carácter que tiene nuestro parque de multipropiedad, ¿no? o de propiedad diseminada en pequeños propietarios, que como sabéis es una circunstancia diferente de la que se produce en otros países y por lo tanto también es mucho más difícil la gestión de este tipo de rehabilitaciones. Toda esa circunstancia nos lleva a plantear ahora esta estrategia. Bueno, el 2017 también tuvimos la mejor puntuación junto con la francesa, pero en cualquier caso esta renovación que estamos haciendo de la estrategia o esta actualización en 2020, bueno, un poco en la línea del lema del COP, pues ya toca acción, ¿no? Ya toca empezar a rehabilitar, porque lo que sí que ha pasado en este intervalo entre el 2017 y el 2020, entre otras cosas, son estos objetivos que han establecido tanto el Acuerdo de París como la Directiva 2018, que nos pone un objetivo que es para nosotros ahora central en la estrategia, ¿no? Y que es el objetivo que en 2050 todo el parque edificado tiene que estar descarbonizado. Esto es un objetivo de tal volumen y de tal ambición que implica todavía profundizar más en todas aquellas palancas que están todavía por activarse. Y yo creo que además implica pensar necesariamente en acciones y en modelos que sean escalables y claramente replicables. Y exige además el compromiso de todas las administraciones. Yo por eso agradezco mucho la presencia y no solo la presencia, sino la organización de esta jornada del Ayuntamiento, que nos ha cedido además del espacio su trabajo y su activo para poder hoy
hablar de algo que necesariamente implica a la administración estatal en términos regulatorios, seguramente, pero también en términos estratégicos, pero va a implicar a las administraciones autonómicas porque habrá determinadas normas y determinadas regulaciones en el ámbito de la vivienda y en el ámbito del urbanismo que van a tener que activarse para poder generar actuaciones, como digo, de volumen y actuaciones de escala. Y evidentemente los ayuntamientos, que son los que finalmente tienen el detalle de ese urbanismo y son los que además pueden habilitar con fórmulas que yo espero que sean muy colaborativas de lo público-privado y que necesariamente tenemos que priorizar sobre la escala de la comunidad de propietarios. Tenemos que priorizar la escala de barrio, tenemos que priorizar la escala territorial, porque si no, no vamos a conseguir este objetivo. Y para eso necesitaremos, seguro, activar fórmulas en las que el urbanismo tenga una presencia importante y en las que esa colaboración con privados y esa fórmula de búsqueda de acuerdos públicos entre administraciones y también con el sector sea la protagonista. Yo espero que hoy tengáis una jornada en la que vamos a resumir todos los grupos de trabajo en los que y todas las jornadas en las que se ha estado trabajando durante estos meses de forma acelerada para que el próximo año podamos tener esta estrategia enviada a Bruselas antes de abril, como es preceptivo. Lo conseguiremos con vuestra ayuda, entre otras cosas, porque ha pasado con todas las estrategias que son trabajos y son procesos que han ocurrido de abajo arriba y que la participación de todo el sector, de todos los agentes del sector, es absolutamente esencial para que tenga realmente un viso de realismo y un viso de eficacia. Por lo tanto, daros las gracias no solamente por la presencia hoy, sino por todo el trabajo que cada uno hacéis en vuestras organizaciones y personalmente para desarrollar esta estrategia y bienvenidos a este nuevo hito que espero que sea de provecho para todos. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a los presentes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Fomento. Gracias, Javier, por ayudarnos a organizar esta jornada, lo que sin duda va a suponer un paso a seguir respecto a la estrategia que nos tenemos que marcar a largo plazo. También, por supuesto, los propios compañeros de la Concejalía Delegada de Vivienda, que también han participado activamente en esta organización, y por supuesto saludar a los representantes de Green Building Council España por el incesante e interesante trabajo que lleváis realizando en todo este tiempo y que hoy nos expondréis como punto y seguido con las conclusiones respecto al proceso de participación ciudadana, respecto a la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España. Sin duda, que mejor marco en el que nos encontramos con la organización de COP25, que es poner las bases que deben de servir para impulsar medidas activas para la renovación del parque edificado, convirtiéndolo en un parque inmobiliario de alta eficiencia energética y descarbonizado para 2050, facilitando la transformación económica rentable de los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo. Vaya red. ¿Quién dijo miedo? El sueño es importante y por eso las administraciones públicas tenemos que poner toda nuestra capacidad, nuestro empeño y nuestros recursos para no solo trabajar en el parque público, sino para que la sociedad civil pueda conseguirlo en el parque edificado de nuestras ciudades. Porque, como todos sabemos, ya no hay marcha atrás y el sueño debe convertirse en una realidad. Y esta realidad solo puede ser llevada gracias a la colaboración público-privada. Y por eso, el marco en el que nos encontramos en el día de hoy es tan importante. Desde el Ayuntamiento lo tenemos claro, tenemos clara la apuesta. Igualmente que aceptamos el cumplimiento de la estrategia establecida según la Directiva del 2012, que fue publicada por Fomento en el 2014, que nos sirvió como hoja de ruta, así como la actualización del año 2017, que fue, como también ha dicho Javier, reconocida por la Unión Europea como una de las mejores. Es necesario que ahora esta nueva estrategia de 2020 que presentaremos o que presentaréis en primavera del año que viene, la hagamos nuestra, porque recogeremos aspectos tan importantes como el vector energético en la rehabilitación integral, la correcta financiación de acuerdo a un modelo de negocio posible, o la capacitación y la profesionalización de todos los agentes intervinientes en el sector de la rehabilitación y en el proceso edificatorio. Sin duda, esta es la apuesta del Ayuntamiento también.
La apuesta de plantear estrategias de rehabilitación, regeneración y renovación efectivas, porque, como ha dicho también Javier, es la hora de la acción, basándose no solo en ayudas y subvenciones a la rehabilitación dispersa, sino fijando objetivos a más largo plazo, trabajando en la renovación, sin olvidar además un concepto que debe ser protegido y potenciado por todos, que es la divulgación y la información de los beneficios del ahorro energético que supone para toda la sociedad. Para ello debemos impulsar políticas que contribuyan a un desarrollo urbano consciente, competitivo y vanguardista, que englobe desde la planificación estratégica, el planeamiento urbanístico, la gestión y todo el proceso edificatorio, incluyendo todo el ciclo de vida del edificio. Porque así trabajaremos además en la conservación y mantenimiento y fomentaremos buenas prácticas y buenas políticas a la hora de realizar los adecuados ahorros energéticos que necesitamos para cumplir esos estándares que nos marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las distintas agendas internacionales y españolas. En definitiva, un desarrollo urbano que no deje a nadie atrás, utilizando herramientas que hagan de su gestión, que hagan que su gestión sea hábil y optimizada. Y sobre esos tres conceptos es sobre el Ayuntamiento marca sus 4 ejes de actuación: modernidad e innovación, sostenibilidad, regeneración y reequilibrio territorial y calidad de vida y habitabilidad. Todos ellos están plenamente alineados con esas agendas urbanas que les acabo de decir y con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados. No debemos olvidar cómo Madrid se acaba de incorporar, además, como miembro activo de un grupo de ciudades que están desarrollando el Business Case para ser neutra en carbono en 2030, formando parte del proyecto Healthy Clean Cities junto con la Universidad Politécnica y Climate Cage. En este sentido, resulta de vital importancia que cualquier desarrollo urbanístico en la ciudad de Madrid, por pequeño que sea, tanto de renovación de la ciudad consolidada como nuevo desarrollo, asuma este objetivo de 0 emisiones de carbono, para lo cual hay una serie de desafíos a los que dar solución, considerando estos 3 como los más relevantes: eficiencia energética y producción de energía renovable, movilidad, consiguiendo desarrollos orientados al transporte público y nodos verdes para la movilidad de proximidad, y una estrategia activa de renaturalización urbana. Durante toda la jornada de hoy estoy convencido que se desarrollarán muchas de estas líneas que estoy citando ahora mismo. Estoy convencido que compartir y divulgar la información que hoy se expondrá en esta jornada es un trabajo de todos, y desde el área de desarrollo urbano de la cual soy responsable me comprometo a potenciarlas e incluirlas como propias para que de una forma constructiva formen parte de ese desarrollo urbano consciente que mejore la calidad de la vida de las ciudades y de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, gracias al Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, y el Ayuntamiento de Madrid por cerrar este primer paso de lo que es la consulta pública de esta estrategia. Aquí dentro del marco de la COP, yo creo que es un momento muy importante poder realmente posicionarse como trabajo estratégico a largo plazo dentro de un ámbito en lo que es algo internacional, cambio climático. La rehabilitación es clave para ese asunto, ¿no? Hace 2 años dejé la docencia en la universidad, pero durante 14 años tuve la oportunidad de decir a los alumnos de arquitectura: para construir edificios y ciudades hay 2 temas clave. 1, tenéis que aprender a pensar en tiempo. Algo que construyes no es para mañana, no es para pasar mañana, tardan 10, 20, 50, 100 años en su uso. Ese factor de tiempo es clave para hacer realmente una ciudad. Y ahí viene el segundo tema, pensado para otros, no para ti. Esa dificultad de poder entender lo que es ciudad y edificación para un usuario que no eres tú y probablemente no lo vas a conocer antes de empezar a proyectar es tremendamente difícil. Digo esos 2 temas, lo que es tiempo y usuario, porque hay un tremendo paralelismo con lo que es una estrategia a largo plazo que interviene a lo que es un tejido nacional de edificación. Una estrategia tiene que pensarlo a medio y largo plazo. Y 2, conocer toda la gente que está involucrada en implementar esa estrategia es clave para hacer una buena estrategia.
Yo creo que el gran salto entre lo que es la estrategia 2014-2017 y el 2020 es que hemos dado un gran paso en esa consulta hacia más de 200 agentes aquí en el mercado de España para definir ese ajuste o renovación de una estrategia a largo plazo. Hace solo 2 meses y medio, cuando desde el Ministerio nos lanzaron la petición de hacer la coordinación de esa consulta pública, me parece una eternidad, pero solo son 2 meses y medio, y sé que hemos sufrido un poco dentro lo que es el staff, pero yo creo que el resultado es realmente muy potente. Hay 3 temas que hemos puesto sobre la mesa desde el inicio y hemos ido progresando durante esos 2 meses de trabajo. Primero, identificar a los agentes. ¿Quién realmente está involucrado en lo que es la definición, y después la implementación, la realización de esas acciones que tienen que estar dentro de la estrategia? Después, no simplemente establecer buenas prácticas, sino más bien detectarlos. ¿Cuáles ejemplos podemos utilizar para entender el ejemplo de éxito, pero algo quizás de fracaso, para aprender de esas cosas? Hemos detectado 35 iniciativas que están todos recogidos en lo que sería la plataforma, en la página web, y la idea es seguir recopilando más ejemplos. Y podemos ver desde 1990, casi 2000, hasta 2019, los ejemplos van creciendo en cantidad. Yo creo que es buena señal, ¿vale? Y el tercer elemento, recuperando documentos. En ese proceso de 2 meses más o menos, 76 documentos que hemos recopilado entre todas las personas que han participado en los distintos talleres. Yo creo que saber quién tiene que estar, cuáles ejemplos hemos podido conocer para realmente aprender, y los documentos que se ha trabajado ya para no empezar desde cero, yo creo que son 3 elementos clave para realmente seguir renovando una estrategia cada 3 años. Repaso muy rápido lo que hemos hecho en esos 2 meses. Antes, sigue estando abierto lo que sería la posibilidad de aportar algunos agentes que faltan, buenas prácticas que podemos conocer y algunos informes que deberíamos meter dentro de lo que sería la lectura global de una estrategia. Dentro de la página web de lo que es la RSN GBC se puede seguir aportando información. 5 jornadas que hicimos, la primera simplemente más bien de análisis y objetivos puestos en común, hacia dónde vamos, qué queremos lograr al final de ese proceso, con palabras clave. Más tarde yo creo que van a entrar más bien en detalle. Jornada 2, financiación y modelo de negocio, que ahora Peter vamos a invitar. Vale. Bien, no puedo pasar las diapositivas. La segunda jornada, financiación y modelo de negocio. Después tuvimos uno sobre lo que es el nivel municipal y la gestión de la rehabilitación, y una última en tema de comunicación y divulgación a más gran escala, ¿no? Me gustaría en ese momento invitar a las 4 o 5 personas que han dirigido esas jornadas para realmente presentar lo que serían las conclusiones. Si me recuerdo bien, Dolores, tú vas a estar, Emilio, en tema de comunicación, Inés, ¿dónde está Inés? Marta, vale, perfecto. Gloria, tú vas a estar, y Peter, perfecto. Bienvenido, es que si no... Dolores, te dejo, y espero que este no es simplemente un punto final. A partir de ahora, a partir de esas conclusiones de lo que es la consulta pública, hay un trabajo por hacer. Debemos escribir lo que es la estrategia y presentarlo en marzo, y después hay un tema incluso más importante, es lo que está vinculado con el primer tema que os comenté, el tema del tiempo. Si dejamos pasar otra vez 3 años para volver a retomar la estrategia para 2023, yo creo que vamos a tener que hacer el ejercicio de nuevo. Mientras que si somos capaces de hacer ese seguimiento en el tiempo, poco a poco, paso por paso, y hacer una lectura, cuáles son las buenas prácticas que se va a hacer y cuáles son los agentes que se deberían de involucrar más, el proceso dentro de 3 años será muchísimo más fluido y mucho más potente aún en contenido. Muchas gracias. Yo creo que se nota el nivel de actividad
en que hasta última hora estamos cambiando las presentaciones y te he hecho una faena, te la he cambiado a última hora. Bueno, muchas gracias a todos por venir y por compartir. Yo creo que una primera lectura de las conclusiones de estas 5 jornadas, que para todos nosotros han sido muy enriquecedoras, creo que para todos los que han participado, o por lo menos así nos lo han hecho saber, han sido muy positivas y creo que es el camino para hacer políticas que triunfen y que tengan éxito en su implantación, es hacerlas de manera participativa. Yo voy a resumir lo que fue la primera jornada y también algunas de estas conclusiones que no caen, que estuvieron en muchas de las jornadas, pero no caían específicamente en la temática de ninguna de ellas. Y lo primero que quería compartir con vosotros es un ejercicio que es fundamental en toda estrategia, que lo ha definido muy bien Bruno, y es esa visión o ese ejercicio de imaginación, cómo debería ser el sector dentro de 10 años para que todo funcionara correctamente, para que todas esas barreras que hemos detectado ya no estuvieran allí y pudiéramos estar rehabilitando 300.000 viviendas al año, que es el número que nos pone el PNIEC para 2030, o más, ¿vale? Y de aquella jornada salieron 10 reflexiones en torno a todas esas problemáticas o cosas que creemos que presentan hoy en día todavía muchas barreras, y yo os las voy a leer, como no son muchas, os las voy a leer textualmente para que nos pongamos todos en la mente de todas las propuestas que vienen a continuación son para conseguir este momento. Se ha producido un pacto de Estado que, en base a un diagnóstico profundo de los riesgos de no rehabilitar, ha provocado que los políticos y las administraciones se lo tomen en serio. Las medidas adoptadas son un cambio estructural en la administración, se ha modificado el marco legal y la ley de propiedad horizontal para romper las barreras, un marco de ejecución presupuestaria más flexible y eficiente, simplificando los procedimientos internos y externos. Esto ha eliminado discontinuidades en política. Y hay comités de ciudadanos que, apoyados por organismos no políticos, colegios profesionales, universidades, etc., evalúan las políticas e intervienen en la toma de decisiones. El sector responde de forma óptima a partir de un ecosistema o hub organizado, integrador, capacitado, multidisciplinar y con una visión compartida que ofrece garantía a la ciudadanía y administración políticos, y en el que la tecnología y la transparencia son claves para el éxito. Los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, tienen un papel clave como facilitadores de los procesos. Para ello tienen capacidad de coordinar recursos, subvenciones y crédito privado. Además, son actores clave para generar confianza en el ciudadano, mejorando la agilidad de los procesos administrativos y la comunicación. La ciudadanía, bien informada, comprometida, concienciada y empoderada, incorpora la rehabilitación como un elemento básico de la salud y la calidad de vida. Comunidades organizadas a nivel de barrio o ciudad ponen de manifiesto la importancia de la intervención más allá del edificio, y el Objetivo Europeo de Descarbonización de la Edificación a 2050 es compartido por todos los ciudadanos y considerado como un deber individual. La financiación, especialmente la pública, es continua, transparente y sencilla en burocracia, y no solo está basada en el modelo de subvención al fondo perdido. Se disponen de instrumentos que permiten movilizar fondos públicos y privados sin dejar a nadie atrás, sobre todo a aquellas personas en circunstancias socioeconómicas limitadas o especiales. Rehabilitación sobre el modelo de intervención. Rehabilitación eficiente y de calidad, basada en un modelo colaborativo entre administración, constructores, promotores, financieras y usuarios a escala urbana y edificatoria. El sistema energético casi descarbonizado tiene como aliado primordial las comunidades productoras de edificios en red. Las ciudades inteligentes de 2030 tienen una gestión eficaz de la energía y han conseguido un cambio de modelo urbano que ha reducido las necesidades de movilidad. La energía proviene de la producción fotovoltaica en los edificios bioclimáticos, habitados por consumidores responsables que tienen garantizado su derecho a la energía, y mediante una oferta responsable y autogestionada. Y por último, en cuanto a esta estrategia, que estamos todos trabajando, estamos creando entre todos,
Se hace un seguimiento de la estrategia mediante indicadores de progreso comunes y públicos, alimentados con datos de calidad y que tienen en cuenta la mejora de las prestaciones reales de los edificios, mediante la comparación del antes y del después de la intervención, tanto de los indicadores de habitabilidad como de los consumos y emisiones, con un flujo automatizado de la información. Bueno, no es una carta a los reyes, es un ejercicio de visión y de visualizar cuáles son los cambios necesarios para que este sector tan complejo se ponga en marcha y adquiera velocidad de crucero. En mi presentación estaba también prevista el análisis de las barreras que siguen aún activas en el sector. No os preocupéis, que no las voy a contar porque las conocemos de sobra y además son muchas más que las facilidades o las buenas noticias. Así que yo solamente he elegido algunas de las barreras que se están empezando a romper. La primera de ellas es que la primera barrera detectada me estoy remitiendo al proceso anterior a 2017, a la revisión de 2017, en la que Vindapon hizo un análisis muy desmenuzado de todas las barreras. La primera que vimos que había cambiado es la ambición del gobierno. Efectivamente, la ambición en temas ambientales del gobierno que ha redactado el PNIEC no es la misma que el que redactó la EDESE en 2017, y eso se nota. Aunque probablemente no sea suficiente, como estamos viendo en estos días, incluso la Unión Europea sigue subiendo sus esfuerzos y sus objetivos en temas de descarbonización. La segunda que había cambiado visiblemente era la sensibilidad y la preocupación de la sociedad por los temas ambientales, y creo que estos días son los mejores para corroborar que nuestra sociedad, el otro día veíamos en el periódico, hasta un 59% de la sociedad exige medidas urgentes al gobierno que frenen el cambio climático. Igual la segunda mala noticia de aquel artículo que leía, me parece que ayer o antes de ayer, era que de las medidas que detectaban los ciudadanos para luchar contra el cambio climático, no se llamaba rehabilitación, ni mucho menos, pero la climatización o la calefacción en las viviendas era percibida como la última de las causas del cambio climático. Muy por encima están los modelos de alimentación o la agricultura o el consumo, con lo cual ahí tenemos una labor, en la movilidad, tenemos una labor muy importante que hacer en comunicación a la ciudadanía, porque todavía no es consciente de que tiene en sus manos una de las herramientas más poderosas de lucha contra el cambio climático. Y por último, comentaros 5 de las propuestas que no caen en ninguna de las mesas que van a continuación a comentar mis compañeros. La primera yo creo que la hemos oído tantas veces que ya me da esta cosa de decirlo. Es absolutamente imprescindible y urgente un pacto de Estado de la descarbonización. Y entre ellas que las políticas que vayan encaminadas a conseguir esa descarbonización no sufran parálisis o interrupciones por cambios políticos que están sujetos a unos plazos, 4 años, 1 año, 6 meses. Nunca se sabe cuánto más se puede reducir el plazo que tiene un político para demostrar un programa. Tenemos que dejar atrás, fuera de esos programas, las políticas de descarbonización, porque si no, vamos mal y ya sí que no llegamos. La segunda de ellas era curiosa y era incluir en el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética al sector de la edificación, porque estaba en el anteproyecto de ley, en el borrador del anteproyecto, pero cayó finalmente, no sabemos muy bien por qué, del anteproyecto de ley. Como todavía es un anteproyecto de ley, no hay una ley, creo que estamos a tiempo de pedir que la edificación aparezca, que se reconozca su papel consumidor de recursos y de energía a lo largo de todo su ciclo de vida y su potencial en generación, en autoconsumo y, por supuesto, en reducción de la demanda por eficiencia energética. Y luego había 2 dirigidas especialmente a la administración pública, a la administración pública encargada de poner en marcha y de implementar esta ERESE, y es, esta es para todos. Es exigir a la administración pública de los 3 niveles, general, autonómica y local, que cumplan su labor de ejemplaridad con su propio parque edificado.
No puede ser que la exigencia europea de un 3% de rehabilitación del parque de la Administración General del Estado no se cumpla. Pero es más, el PNIEC ha ido un paso más allá y ha animado o ha vinculado también a administraciones autonómicas y locales, y nos parece un gran acierto. Administraciones públicas locales, regionales no veo ninguna, centrales, por favor, rehabiliten y den ejemplo de su parque propio. Y luego había un par de ellas que tienen que ver con la coordinación necesaria para implementar una política. La primera, la puesta en marcha, y esta estaba anunciada en la anterior estrategia, pero creo que nunca se puso en marcha o no con la suficiente fuerza, ahora sí, y espero que sea de forma continua, a ver que no me pierda. La creación de un grupo de trabajo técnico interministerial, me consta que existe, pero que su trabajo debe ser continuo, con representantes de todos los ministerios implicados, MITECO, Hacienda, Educación, Sanidad, Universidades, Investigación, así como los órganos de la Administración Central, ICO y DAE, en España, y que tengan ese grupo de trabajo en marcha de manera continua para asegurar el éxito de la implantación del ERS. Y por último, no nos olvidemos de las comunidades autónomas. Ahí es necesario implicarlas y muy profundamente, porque sin ellas no va a ser posible poner en marcha esta estrategia. Las comunidades autónomas tienen, algunas de ellas, estrategias propias, pero la conexión, la imbricación de ambas, estrategia nacional y estrategias autonómicas, no siempre son todo lo óptimas que querríamos. Sería estupendo que fueran de la mano, no sé si de abajo, de arriba abajo, lo importante es que caminen de la mano, que tengan los mismos objetivos y, a ser posible, los mismos indicadores para que al final sumamos todos los impuestos no. Objetivos. Impuestos está bien, pero que sumemos todos los objetivos y todas las acciones. Todo subconsciente que tendrá. Bueno, paso la palabra a Peter Sweetman, que creo que mejor que nadie puede resumir, porque lleva haciendo propuestas para la puesta en marcha de la estrategia más de 10 años, y creo que puede resumir lo que fue esa jornada de... Muchas gracias, Dolores. Gracias, señores responsables, y gracias a todos por asistir. Yo creo que primero es fundamental que estamos hablando en este momento, es tiempo de actuar. Y veo las caras que he visto durante mucho tiempo, y yo creo que una de las cosas que yo voy a decir esta mañana, aparte de resumir lo que hemos dicho todos en las sesiones anteriores, yo voy a decir que tenemos las capacidades, y durante los últimos, en mi caso, 8 o 9 años, no hemos estado equivocados. Es decir, no tenemos que reinventar nada. No somos el peor, ¿sabes? El mal equipo, el equipo que no podía, ¿sabes? Somos la gente que realmente no tenemos que aprender otra vez más de lo que hay que hacer. Voy a volver atrás hace 8 años, hace 6 años, hace 4, hace 2, para volver a ver las cosas que ya lo sabíamos. Entonces, lo que quiero decir, que es serio, es tiempo de actuar en este sector. Entonces, y aquí lo que tenéis son todas las veces que yo he escrito al detalle de 100 páginas en inglés y español, todas las cosas que hemos estado identificando y trabajando con el tiempo. Esos documentos siguen siendo válidos. En 2011 dijimos que podemos hacer 3,3 millones de casas en la próxima década. Podemos haberlos hecho. En la estrategia española del 2014, en la primera directiva energética, pusimos muchas cosas que sí podemos haberlo hecho. Y entonces es el momento que realmente, si quiere, y voy a decir si quiere porque en el 2012 empezamos con esta tabla. Nosotros pensamos que desde la GTR que había 6 cosas que tuvimos que hacer, y ahí es muy fácilmente puesto cuál de los 6 hemos podido hacer. Liderazgo político, no lo hemos tenido hasta ahora. Y ahora, ¿por qué soy optimista? Porque soy optimista. Ahora, mañana vamos a escuchar los detalles del Green Deal en Europa. Cuando yo he leído lo que ha dicho Frans Timmermans en el Parlamento de Europa, se está hablando de renovación para todos. Se está pensando que la renovación va a ser una clave del Green Deal para Europa. Mañana lo sabremos todos. Pero creo que con en este momento, con el tiempo que tenemos, que va a ser final,
¿sabes? Ahora tenemos un momento, y esa Cruz Roja, yo creo que, en mi opinión, en España ahora se la va a cambiar a una flecha verde. Luego, abajo, bueno, hemos tenido, yo creo, un plan de acción, de verdad que sí, muchos, además, y entonces eso sí lo tenemos. Yo creo que hemos tenido cambios legislativos. Dolores acaba de decir, y no es culpa de nadie, pero hay una inercia estatal, pero hemos estado luchando y los cambios sí le hemos hecho, muchos de ellos. Entonces sí, esto sí está bien. Luego, sí tenemos un fondo un fondo de acción de la eficiencia energética, pero es una pequeña cruz, porque lo tenemos, pero no está funcionando bien. Pero eso es fácil para mí, resolverla. Y esta tarde el ICO nos han invitado a muchos a debatir, también en el marco del COP, los bancos verdes, porque actualmente el BEI se está convirtiendo en banco verde. Entonces aquí yo creo, he notado mucho interés por parte de los bancos españoles, públicos y privados, entrar en este sector. Yo creo que esa pequeña cruz se podría convertir a una flecha verde. Luego, agencia de renovación, ya no vamos a hablar de esto, porque yo creo que antes pensábamos que eso podría ser una agencia, ¿sabes?, enorme que hacía todo para todas partes. Yo creo que en las sesiones anteriores mencionamos la ventana de 1000 caras, porque yo creo que en lugar de una agencia lo que podemos tener es muchas organizaciones colaborando, un ecosistema, digamos, de organizaciones colaborando para dar servicio a la población española. Y luego, finalmente, información y data que provienen de los edificios, todavía no lo tenemos, ¿sabes? Estamos aplicando, yo he visto muchos modelos y muchas aplicaciones que podríamos utilizar, pero a lo general es algo que todavía falta por hacer. Entonces, lo que voy a hacer es, he revisado el documento, que lo circulamos, y la verdad, dentro de ese documento, que está muy bien, hay muchas cosas. Lo tengo todos anotados aquí, pero lo que voy a intentar es meterlos en 4 áreas, para simplificar, para que lo tenemos muy claro. Porque yo creo que, aunque pasamos muchos ratos aquí en conferencias de este tipo, yo creo que el que realmente está mareado es el consumidor al final, es el cliente. Yo creo que el cliente está mareado respecto a la renovación. ¿Qué es? ¿Cómo lo consigo? ¿Qué me va a hacer para mí? Esas son las cuestiones más importantes para nosotros tratar. Entonces los voy a tratar. Yo creo que el primero, donde hemos tenido mucho avance con los años, son las competencias, el marco regulatorio que fomenta la cultura de la eficiencia energética. Esto es un poco una cultura de querer hacer cosas en nuestras casas, en nuestros edificios, como dueños, como participantes en las comunidades vecinos. Es la cultura que, en lugar de, siempre hemos tratado de numerar las barreras, es un poco, para mí me deprime siempre que abrimos con las barreras en estas conferencias. Lo que debemos abrir es que tenemos un problema, que la ciudadanía quiere hacer algo, como aparentemente la ciudadanía española quiere hacer algo sobre el cambio climático. Bien, fantástico. Ayer en el COP yo dije a una reunión, dijo, todos vosotros estáis implicados en el cambio climático con vuestras casas, con vuestros coches, con la forma de vivir, con cómo compras. Estamos metidos nosotros dentro de esto. No es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad compartida, nuestro y del gobierno. Entonces, aquí las competencias, hay que alinear las competencias y hay que no tener, ¿sabes?, batallas entre entes estatales, entes locales, etcétera, etcétera. Fácil decir, difícil de poner en práctica, en marcha, pero por lo bien de la sociedad es algo que tenemos que hacer. Luego, entidades y equipos. Lo que dijimos esta vez era agentes acreditados, consultores técnicos, gestores de proyectos. Es decir, yo creo que cuando yo he hablado con bancos, y hay bancos en España que están prestando actualmente a las comunidades propietarias, que ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido, me dicen a mí, lo que nosotros hacemos, dependemos en un ecosistema de agentes regionales acreditadas de confianza. Entonces, cuando nos trae un proyecto, ¿sabes?, no intentamos rehacer el proyecto, no intentamos averiguar si han hecho sus cálculos bien. Si está acreditado, si el proyecto cumple con los criterios básicos, lo financiamos, según hitos. No todo el dinero, ¿sabes?, al principio, pero según hitos, financiamos el proyecto. ¿Qué ha sido nuestra experiencia crediticia de esos préstamos? Muy bien.
¿cuántos años han tenido de default y de retraso y demás impagos? Bueno, habían algunos, pero la forma de gestionarlas, luego ya hay que aprender con el tiempo, pero es algo que ellos están queriendo promocionar y muchos bancos yo creo que se están alineándose detrás de esa idea. Entonces, pero un ecosistema, ese banco en particular, tiene acreditadas 1.500 agentes. Son pequeñas empresas en todas las regiones de España que están buscando la renovación. Yo siempre digo que si queremos que renovamos millones de casas, que es lo que queremos, llevamos diciéndolo años, tenemos que tener millones de casas, tenemos que tener miles de empresas que están trabajando para la renovación. Hay que contarles, hay que saber dónde están en cada región, a quién podemos defender, a quién no. Como en el Cabify, cuando ponemos las estrellas en las, ¿sabes? Las que sufren una mala experiencia, si los hay, ¿sabes? En su casa, pues que ponen una estrella, ¿sabes? Uno o se denuncien para que esa empresa no actúa otra vez. Pero la gran mayoría de los 1.500 en este caso están funcionando bien. Entonces hay que encontrar agentes acreditadas, tutores técnicos o gestores de proyectos, llámalos que los llamas, que están trabajando para fomentar esta cultura de la venta de este proyecto. Luego, España está dotado con regiones climáticas muy diferentes. Y no quiero escuchar más que en las Canarias no requiere el aislamiento. Es decir, para mí es obvio. Entonces, en cada región habrá un modelo tipo que podemos replicar. Y los hay. ¿Sabes? En Navarra hay uno. Es decir, una vez hecha, estos son fotos de Zaragoza, me parece. Entonces, en Zaragoza hay uno que se podrían copiar, etc. Entonces, esos modelos tipos, una vez hechas, deberemos beneficiarnos de las escalas, de las economías de escala. Porque lo que hemos aprendido en otros sectores, cuando se pone la máquina en marcha, se abaratan todo y las cosas, las técnicas se aprenden mejor, sobre todo el modelo de negocio se podrían mejorar mucho. Luego, esto es como un modelo tipo se podría cambiar, es decir, es esto. Y notando la primera cosa que sale del documento de la reunión, creación de valor extra en la rehabilitación. A ver, para mí, además, esto es lo que han utilizado en Estonia, en otros países. Es que lo estoy apuntando. ¿Dónde tengo que apuntar? A ver, ahí. Entonces, si yo no fuera... además, he tenido reuniones con comunidades de vecinos de Zaragoza y fuéramos capaces de mostrar a ellos cuál es la diferencia entre esto y esto, ¿sabes? Y el valor añadido está bastante claro, una vez vista, ¿sabes? Entonces, una de las cosas que dije en países como Estonia, que es más pequeño, es cuando los vecinos ven cómo se han transformado el lado, pues de repente lo quieren para ellos. Entonces, esos son valores extras, como el valor que es equivalente a la eficiencia energética, el valor que nosotros pusimos en las soluciones de la huella de CO2, el valor puesta de las extra comodidad acústica que se crean en estos tipos de renovaciones, de accesibilidad, etc. Entonces, una cultura de mejorar. En Polonia, por ejemplo, con su objetivo de 1 millón de casas modernizadas, es un valor en ser moderna, ¿sabes? La casa, dentro de la modernidad, es el concepto de eficiencia energética, además. Luego, en la tercera parte, que llevo cantidades, en el resumen actual que hice en las conferencias, decía que no hay dinero público en el mundo que podrían generar el mercado que queremos aquí en España. El dinero público es escaso. Entonces, lo que tenemos que tener son cantidades, son mezclas. Entonces, hay que superar, y esto sale en las conclusiones de las reuniones, hay que superar el modelo tradicional. ¿Qué significa? Entiendo que cuando hay que empezar un mercado, hay que ofrecer a la gente dinero público. Sobre todo a las comunidades que sufren pobreza energética, que están fuera, que queremos... Yo utilizo, si vamos a tener una transición justa energética, vamos a tener una transición justa en la renovación.
¿Qué significa? Significa que comunidades aisladas y socialmente que tienen necesidades sociales hay que tratarlas a través de nuestra política de renovación, pero no olvidando también la parte energética y demás, y utilizándolas como modelos para fomentar un sector. Entonces, y además, lo que ha salido en las conversaciones que he tenido últimamente es, mucha gente dice que si es solo dinero público, no se le están poniendo en valor. Hasta las comunidades más pequeñas, una parte, si es una parte que es dinero suyo, es algo que se consciencia más, se cuida más del dinero tuyo, aunque sea muy poco dinero, ¿sabes? Entonces es muy importante alinear los intereses de los dueños de las casas y de los dueños de edificios con los dueños, también los intereses públicos. Entonces, procedimientos rápidos, fases de la construcción alineados con un pasaporte o inspección técnico de edificios que incluye partes energéticos, oficinas próximas para ayudar a la transformación de los edificios, tal como tienen en Alemania con 9.000 gestores de proyectos acreditados por utilización de los préstamos KfW, que creo que también es otro concepto que llevamos años hablando en España, que el ICO también la ha captado, que le está dándoles vueltas por aquí. También no deshacer instrumentos que ya han funcionado. Por ejemplo, el Israel Crece, que durante tanto tiempo ha costado tiempo y reestructurarles para que funcionen. Ahora que sí está funcionando, pues hay que continuar, ¿sabes?, aprendiendo y no volviendo a reinventar cosas que por lo menos están funcionando. Entonces, estos son... Esa es la última cantidad. Y por terminar, bueno, ese cuadro no es realmente interesante ver, pero yo quería mencionar que en muchos de los informes que hemos escrito, yo creo que España ha vivido en la cola de la fiscalidad verde en Europa durante muchísimo tiempo. Y siempre cuando manden un informe de la Comisión, manden esto como subrayado. Entonces, la fiscalidad nos tenemos que ayudar a cada uno de nosotros entrar en la que es la renovación. Si es por impuesto de transmisión patrimonial, si es por el IBI, si es por el RPF. En Italia, por ejemplo, la han lanzado muy bien un sistema que utiliza la fiscalidad para promover la renovación. Entiendo por muchos italianos que me han contado que está funcionando muy bien. Yo creo que es algo que hay que probar. Y una de las cosas que siempre digo cuando estoy hablando en foros en Bruselas y demás, digo, en el mundo en que estamos actualmente, utilizado por Singapur y Gran Bretaña, hay un concepto que les gusta mucho a los académicos y a los gobiernos, que se llama Regulatory Sandbox. Una caja de arena donde puedes probar nueva regulación sin tener que cambiar toda la regulación de un país entero. Entonces, uno de los problemas que tenemos en la regulación energética es pensamos que es todo o nada, ¿sabes? Y entonces llevamos años pensando, ¡buah! Si lo vamos a tener que cambiar esto, hay que pensar, porque el riesgo es muy grande si lo vas a cambiar y tocar el regulación de todo un país una vez. Pero si coges una ciudad de 100.000 habitantes o si coges una parte, un elemento de un mercado, creas un marco donde el daño se está controlado y que se compensa si sale una cosa que no se beneficia, obviamente no es el intento es beneficiar, pero si no va justo como de la forma que pensamos, no lo hemos fastidiado por todo el país, lo hemos hecho en una prueba, ¿sabes? Esto es y la forma de que en el sector privado intentamos probar cosas nuevas es probamos varias cosas a la vez, distintas, para aprender. Y eso es una de las cosas que yo creo que los gobiernos, en un tiempo de actuar con 10 años, solo 10 años de cambiar el ritmo de nuestras economías, hay que probar muchos experimentos a la vez. Y esos experimentos, unos para Canarias, otros para Navarra, otro para Madrid, otro para Bilbao, son las cosas que hay que lanzar ya, todos a la vez, para que entre las ciudades y las regiones se compiten entre ellos, comparten las experiencias, pero experiencias reales, y no experiencias sobre papel, y no experiencias barreras solamente. Entonces,
Yo sigo con el optimismo de todos los 10 años. Creo que tenemos el equipo necesario para llevar todas estas propuestas a mercado y nos quedamos aquí para ayudar. Gracias. Muchas gracias, Peter. Vamos a dar paso a las conclusiones de la jornada del vector energético de la rehabilitación. Creo que una de las cosas que más le cuesta a nuestro sector es combinarse con otros sectores. Y no hay más que ver que en nuestra búsqueda de actores del sector de la edificación se nos nota esa reticencia o esos años en los que no hemos tenido una interlocución ágil, provechosa para ambos sectores y que nos animen y nos lleven a crecer juntos, y es una de las cosas en las que creo que nos va a tocar trabajar más. Voy a dejar con Gloria Gómez, que creo que tiene experiencia más que suficiente en esto de la edificación sostenible y la rehabilitación energética desde hace más de 10 años. No. Bueno, muchas gracias pues, a GBC, al Ministerio, por pedirme que presente estas conclusiones. Entonces me voy a ceñir a mi tarea porque creo que es importante un proceso participativo que, como ha sido este, en el que han estado involucrados muchísimas personas, algunas de ellos estáis aquí. Pues mi tarea es trasladar las propuestas y conclusiones de estos grupos de trabajo que han dedicado su tiempo y su esfuerzo gratuitamente para que la estrategia pues, surja de abajo arriba, ¿no? Entonces me parece que ese es el valor más importante de este trabajo, ¿no? Aparte de todas las propuestas. Entonces a mí me toca hablar del vector energético en la edificación, que es fundamental, como todos sabéis, y que tiene que ver con el derecho al acceso a un hábitat digno, adecuado para todas las personas, y evidentemente solo eso es posible con el uso de energía, y en este caso tiene que ser energía limpia, ¿no? Entonces las conclusiones de este grupo, de este taller, tienen que ver con dos aspectos. Uno tiene que ver con el vector energético, que está relacionado con los edificios, y el otro tiene que ver con la pobreza energética, ¿no? Que son como los dos grandes temas que se han tratado. Respecto al vector energético, no voy a poner imágenes, o sea que vais a tener que escucharme mirándome. Respecto al vector energético, hay un término que me parece muy importante que aparece en el documento, una idea que me parece fundamental, que es el edificio como empoderador energético. Es decir, me parece importantísimo que cambiemos la palabra concienciación por la palabra empoderamiento. Y eso es importante porque los ciudadanos, las personas, tenemos que ser conscientes de la energía que consumimos, de dónde procede esa energía, y ser conscientes que es un recurso limitado y que tenemos que trabajar para reducir su consumo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho que ver con los edificios y cómo vivimos, ¿no? Ahora, ¿cómo conseguimos ese empoderamiento? Bueno, pues las conclusiones que se han presentado están en distintos niveles. Una de ellas tiene que ver con los certificados de eficiencia energética. Ya tenemos bastante experiencia sobre el tema y se propone una revalorización de este documento, ¿no? Pero para revalorizarlo yo creo que hay que dar una vuelta, y en eso muchas de las personas que asistieron estaban de acuerdo en el sentido de que hay que facilitar esa lectura o esa información al ciudadano, ¿no? Cómo se hace, ¿no? Independientemente que luego haya otros anexos técnicos que sean para expertos en estos temas, ¿no? Es importante hablar de confort, no solo de consumo energético, es decir, el consumo energético tiene que ver con el confort de las personas, no tiene que, en sí mismo es un indicador que los que estamos aquí manejamos, los kilovatios, pero el ciudadano, salvo que sabe que el kilovatio le vale tantos euros, pues tampoco tiene mucho más conocimiento de dónde procede ese kilovatio y por qué. Entonces es importante trasladar esta información en relación con la habitabilidad, con el confort, etcétera, ¿no? Otro elemento que se ha tratado en el taller, que tiene que ver con esta cuestión del empoderamiento, habla de la monitorización. La monitorización es saber cuánto consumimos en casa y qué confort obtenemos, porque de esta manera somos capaces de regular nuestro propio entorno, ¿no? Entonces es importante que se hable de monitorización y que sea una tecnología accesible a la mayor parte de los ciudadanos. Que ahora, pues, la tecnología existe, pero realmente no está en muchos hogares. Esto puede ser interesante, ¿no? Hablar de monitorización. Otro aspecto importante del que se ha hablado es la creación de otros sistemas, otras entidades, como las comunidades energéticas, que pueden favorecer el cooperativismo, ¿no? El cooperativismo es importante para hablar de, pues eso, de que la gente tome decisiones sobre la energía que consume en sus edificios.
Y en ese sentido se han propuesto algunas cuestiones, algunas propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con antes se ha hablado del incremento de la escala, ¿no? De la escala de las intervenciones. Redes energéticas de distrito, sistemas que se puedan implantar en las ciudades existentes que permitan pues, esa generación a mayor escala, más eficiente y por lo tanto mejor para los usuarios. Y dentro de las propuestas que hace el documento, una de ellas es esta, facilitar e implementar y consolidar redes de distrito eléctricas y térmicas, ¿no? Digamos que hay que cambiar un poco la escala de mi caldera a mi casa o mi caldera en mi edificio común y pasar a otro nuevo concepto, ¿no? Otro nuevo concepto energético. Y en esa misma línea ha salido evidentemente la generación y el autoconsumo. La generación y autoconsumo es otra de las líneas de futuro en las que vamos a tener que trabajar. Y no tiene que asociarse solo a los edificios nuevos, es decir, edificios que son capaces de proponer soluciones para su autoconsumo, sino asociar la rehabilitación a esta cuestión. Y esto también exige un esfuerzo en pensar cómo se puede implementar sistemas de autoconsumo fotovoltaicos, térmicos, para que estén aplicados a la ciudad existente, ¿no? Y en ese sentido vuelve a aparecer otra vez la idea de las comunidades energéticas, ¿no? Digamos que tenemos ahí un marco de soluciones imaginadas, imaginativas, que pueden ayudarnos a trabajar en la rehabilitación, ¿no? El vector energético en la rehabilitación. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, pues los grupos de trabajo éramos conscientes de que hay un periodo de transición. Esto no es de aquí a mañana, no vamos a poder hacerlo ya. La electrificación no estábamos todos de acuerdo o no estaba todo el mundo de acuerdo en que era la solución. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, ese periodo de transición, mi opinión es que hay que seguir debatiendo, trabajando. Se planteaba que había algunos combustibles fósiles que podían ser elementos de transición hacia una descarbonización total, otros ya no, otros tienen que estar fuera ya del mercado, pero evidentemente hay que plantearse un plan, o sea, un plan de acción para ir consiguiendo los objetivos. Nada sirven los grandes objetivos si no se concretan acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un tema que creemos que hay que seguir trabajando. Esto todo tiene que ver con el vector energético en los edificios y un tema importante en la estrategia es la pobreza energética, ¿no? La pobreza energética, bueno, ya sabéis todos qué consiste, ¿no? Esa incapacidad de los hogares, de ciertos hogares, mantener condiciones adecuadas de confort en sus viviendas y realizar algunas actividades básicas como cocinar o otras cuestiones. Y en realidad es una aproximación a la pobreza desde otra perspectiva, porque la pobreza energética es una cara de la pobreza de toda la vida, o sea que no vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? Y en la parte que tiene que ver esa pobreza con la energía, el taller en lo que habló es que hay que ampliar el conocimiento sobre la pobreza energética y esto implica que las administraciones se esfuercen en facilitar datos más desagregados porque ahora mismo los datos que existen no llegan al nivel de detalle que se necesita para preparar intervenciones. No todas las personas en pobreza energética tienen los mismos perfiles, con lo cual las soluciones no son siempre iguales, así que es necesario conocer mejor esta realidad. Y en ese sentido, permitidme que haga un paréntesis, y es que las mujeres son las que más sufren este tipo de situaciones de pobreza energética y conviene también tener una perspectiva de género sobre esta cuestión, me parece importante. Y en relación a la pobreza energética, lo que se conoce la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, pero falta transversalidad, no incluye una dotación económica para poder solucionar estas cuestiones y por lo tanto es importante que estos grandes deseos, estos objetivos se doten de fondos económicos para llevar a cabo soluciones concretas, ¿no? También se pide que en la estrategia de rehabilitación se incluyan medidas específicas sobre la pobreza energética, que se implican los ayuntamientos, que son los que tienen al final más contacto con los ciudadanos en esta cuestión, y se plantean, me parece que son soluciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, que el sector eléctrico devuelva las ayudas públicas en forma de energía para estos hogares, las no ejecutadas o las que no tiene que devolver, las devuelva de alguna manera a estos hogares en pobreza energética. Buscar soluciones a corto y medio y largo plazo. El bono eléctrico o evitar el corte de suministro es una solución a corto plazo, es decir, inmediata, pero evidentemente la rehabilitación es la solución a largo plazo. Y estos hogares que están en esta circunstancia, que no son pocos, según los informes y los datos que disponemos, evidentemente no se les puede plantear una rehabilitación energética con las mismas medidas que cualquier otro hogar. Hay que buscar otro tipo de formas de financiar y de promover estas
rehabilitaciones, fondos, pues, parques públicos de vivienda de alta eficiencia o cualquier otras medidas que vayan dirigidas a insisto, a un grupo poblacional muy concreto, ¿no? Otra propuesta que me parece interesante es que se propone en el grupo es permitir que los excedentes de redes de autoconsumo se dirijan directamente a los hogares en pobreza energética, es decir, lo que producimos energéticamente de forma limpia entre todos y nos sobra se puede dar a aquella gente que no necesita. Me parece que es una medida que puede estar interesante. Modificar el Real Decreto de Autoconsumo se propone esto, que para que los excedentes vertidos a la red no los comprimen a la empresa, sino que se destinen a un fondo común de energía. Y por último, implicar a la ciudadanía en esta cuestión, ¿no? En buscar soluciones para que la energía realmente limpia sea accesible a todos los ciudadanos, ¿no? Y con esto pues termino. Estas son las conclusiones que se plantearon en el grupo del taller de lector energético. Me parece que, y muchas otras, se han recogido unas cuantas. Sé que en estos meses se va a seguir trabajando en la redacción y bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Gloria. Efectivamente, seguiremos puliendo el documento previo de conclusiones que hemos entregado ya al Ministerio para que puedan incorporarlo a esto de trabajar con plazos tan cortos. En marzo tiene que estar todo cerrado, nos hace a todos ir un poco con la lengua fuera. Pero esto no va a pasar por la de 2023, porque vamos a empezar a trabajar en ella el 1 de abril del 2020, seguro. Bueno, pasamos a la siguiente jornada, la del papel de los ayuntamientos y en general también sobre la gestión de la rehabilitación, y nos la va a presentar Marta Rodríguez Gironés de la Federación Española de Municipios y Provincias, que está absolutamente implicada en todo el proceso. Pues muchas gracias, buenos días a todos. Yo voy a comenzar por algo que sabemos todos, pero que creo que es importante recalcar. La administración local es clave para implementar la estrategia. Desde el año 2015 se aprobó la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana, los Acuerdos de París. Hemos ido viendo cómo es importante el empoderamiento de los poderes locales. Y en este momento también, para que la estrategia tenga sentido y para que haya realmente una rehabilitación tal y como hemos previsto, pues es necesario que se impliquen los ayuntamientos y que haya realmente un liderazgo político a nivel local. Entonces, ¿cómo pueden, ya lo ha dicho Dolores, qué pueden hacer los ayuntamientos? ¿Qué se espera de ellos? Pues tienen que tener la capacidad de coordinar tanto los recursos públicos como privados y tienen que encontrar nuevas fórmulas de financiación para que se puedan llevar a cabo estos procesos de rehabilitación que son caros, que son largos, que son complicados y a la vez tienen que generar confianza en el ciudadano para que realmente se implique el ciudadano en la rehabilitación. Si el ciudadano no quiere rehabilitar, no vamos a conseguir nada. Entonces es muy importante que haya una importante comunicación y que los ayuntamientos trabajen para que la ciudadanía esté realmente implicada. Entonces hemos estado viendo en el grupo de trabajo, pues bueno, hay dos puntos en los que realmente tienen que incidir los ayuntamientos. Uno de ellos serían los procesos administrativos y de concesión de ayudas. Entonces, es importante que los procesos de rehabilitación sean flexibles y que se puedan adaptar a ellos. Son intervenciones siempre muy complejas y deberíamos proponer fórmulas para que se puedan llevar a cabo de una forma escalonada, que no tengan que intervenir completamente, porque a veces no se puede hacer una inversión total en el primer momento. Entonces se propone la creación de un pasaporte del edificio que asegure que se responda a todas las patologías que tenga, pero también que se pueda hacer de una forma fraccionada, financiando parcialmente por fases y también condicionando a lo mejor a que se haga la siguiente fase siempre que se haya resuelto la primera, porque no tiene sentido a lo mejor, como hacemos muchas veces, vamos a embellecer la fachada, pero si no hemos puesto el aislante que hace falta no se ve nada y hemos perdido el dinero. Y luego también es muy importante activar la rehabilitación, eso lo pueden hacer los ayuntamientos, aprovechando instrumentos como el SITE, los informes técnicos de edificios, porque tienen ahí una información que se puede aprovechar y que de algún modo a lo mejor se puede exigir. Yo os hablaría del modelo de ordenanza de rehabilitación que se hizo en la FEM para todos los edificios de todos los municipios,
que se pueden acoger a él. Es un modelo que se hizo hace varios años, que a lo mejor habría que actualizar, pero que ya parte de la inspección técnica, pues vamos a aprovecharla y ver cómo hacemos la rehabilitación integral de los edificios, ¿no? Y luego otro de los puntos que se vio que es muy importante para poder activar la rehabilitación es, como decía, el informe de evaluación y el certificado energético. ¿Qué pasa en este momento? Que son dos instrumentos que no llegan al ciudadano. El ciudadano no los entiende, ya lo ha dicho antes Gloria, el ciudadano ve un certificado de eficiencia energética y no sabe ni lo que le están diciendo, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, desde los ayuntamientos, pues utilizarlo como detonante para la rehabilitación, pero haciéndolo de forma que sea algo claro para todos. Y de forma que nos sirva para pasar de la mera conservación del edificio a la rehabilitación integral. Si hacemos uso del informe de evaluación del edificio y del certificado energético de una forma total, pues vamos a conseguir que la rehabilitación sea integral, no solo energética, que desde luego es muy importante, pero también que sean edificios accesibles, entornos accesibles, sociológicamente pues que tengan compartición, o sea que tenemos que utilizarlos bien, ¿no? Y como decía, bueno, el certificado, ya lo dijo Gloria, se propone que sea un certificado que tenga una parte que sea de fácil lectura para que el ciudadano pueda entenderlo, y luego también pues que sea mucho más visible y a lo mejor que se vincule a los procesos de venta, alquiler de edificios, para que todos vayamos entendiendo lo que es este certificado y que realmente no es lo mismo tener una vivienda de clase A que de clase C. Entonces, esa era otra de los puntos que se trató. Y luego también, desde el punto de vista del papel que tienen los ayuntamientos como facilitadores de los procesos y de generar confianza, pues es evidente que el ayuntamiento es la administración más cercana para todos los ciudadanos y que tiene que aprovecharlo. El ayuntamiento tiene que generar ese espacio en el que el ciudadano se acerca al ayuntamiento y tiene las respuestas que espera, porque evidentemente no va a poder ir al ministerio a que le cuenten lo que tiene que hacer. Entonces, el ayuntamiento tiene que aprovechar esa cercanía. Pero también tenemos que tener en cuenta que los recursos municipales pues, son muy escasos. En algunos ayuntamientos más que en otros, y luego también tenemos ahora mismo el modelo económico que tenemos y cómo tenemos limitado el gasto en algunas intervenciones y cómo es por cuestiones de superávit. Bueno, es un tema complejo, pero que realmente no se puede invertir todo lo que se debería, a lo mejor en este aspecto. Entonces, yo he puesto aquí una tabla que me parece interesante, porque cuando hablamos de ayuntamientos siempre tenemos en mente los municipios más grandes, pero es que en España hay 8.131 municipios y casi 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes. Entonces, cuando le estamos pidiendo a esos ayuntamientos que tengan técnicos expertos en rehabilitación, es imposible. Es que lo podemos intentar, pero bueno, no se llega. Luego hay otros municipios que sí que están muy adelantados. Hay municipios que realmente llevan una delantera y que llevan trabajando años en rehabilitación, tienen oficinas, tienen de todo, pero ahora mismo, bueno, la situación es la que es y entre todas las administraciones deberíamos ser capaces de dar ese apoyo a esos pequeños municipios, porque si no vamos a tener un territorio descompensado, o sea, vamos a tener las grandes ciudades que realmente van a cumplir, van a tener todos los procesos realizados y luego los pequeños municipios pues cada vez con más problemas de todo tipo, ¿no? Entonces, si queremos incidir en la rehabilitación en esos ámbitos que también es necesario, pues tenemos que buscar cómo hacerlo. Y en ese sentido se habló de establecer modelos para diferentes contextos, o sea, modelos de rehabilitación, de estrategias de rehabilitación para los diferentes contextos que tenemos, ¿no? Y como os decía antes, bueno, la colaboración interadministrativa es absolutamente fundamental y para ello es muy importante, y se habló ya en el taller, de la necesidad de que se redacten estrategias municipales, pero alineadas tanto como con las autonómicas como con la estatal. No podemos ir cada uno de nuestro lado pensando en lo que pasa en el pequeño municipio o grande
sin pensar en un entorno más amplio, ¿no? Y entonces es muy importante y además eso nos va a ayudar a luchar contra la despoblación, contra la pobreza, políticas de empleo. Tienen que ser políticas coordinadas y la relación entre administraciones pues, tiene que ser absolutamente constante, tanto en la toma de decisiones como en las estrategias, como en todo lo que hagamos. Y luego los municipios, pues, para poder impulsar la rehabilitación, cuentan con unas herramientas que realmente tienen que aprovecharlas. Tienen que aprovechar la iniciativa municipal. O sea, lo han comentado antes, es muy importante el papel ejemplarizante. Entonces, en la medida de lo posible, los municipios tienen que ser ejemplo para la ciudadanía. Si el ayuntamiento tiene una política activa en materia de rehabilitación y de eficiencia energética, los ciudadanos van a estar mucho más concienciados. Ayer en la COP, en el stand de la CEM, presentaban pues cómo el Ayuntamiento de Cádiz está llevando una política de concienciación para que sus municipios, sus edificios cumplan con todos los estándares, ahorren energía, tienen un control de la demanda, y eso hace que el ciudadano luego se sienta implicado y que intente hacer lo mismo, porque además tiene una política de explicar al ciudadano cómo funciona, cómo pueden ahorrar y que ellos mismos en sus casas puedan aplicarlo de la misma manera y se contagia, es un efecto contagioso y todos quieren. Al final nos sumamos a la rehabilitación porque beneficia a la salud, económicamente, a todo. Entonces, bueno, hay que aprovechar ese impulso, ¿no? Y luego también tenemos que aprovechar el potencial que tienen las ARUs y en ese sentido también la Agenda Urbana Española. Los ámbitos de rehabilitación son muy interesantes porque no tenemos que centrarnos, durante años hemos hablado solo de rehabilitación del edificio, pero es muy importante que sea a gran escala, porque implica a la vida del barrio, toda la estructura, y entonces en ese sentido pues tenemos que intentar agregar demanda y que cuando haya una demanda de rehabilitación en diferentes edificios, pues crear un ámbito de rehabilitación que nos permita hacer una actuación mucho más amplia y que realmente responda mejor y a un modelo de ciudad que es el que estamos buscando, ¿no? Una ciudad compacta. Y luego también en ese sentido es muy importante que aprovechamos que la Agenda Urbana Española se aprobó hace unos meses y en ese sentido ahora hay que implementarla. Esa Agenda Urbana evidentemente no afecta solo a la rehabilitación, pero la rehabilitación tiene que ser un punto más. Y en ese sentido, cuando creen los municipios, hagan sus planes de implementación de la agenda urbana, deberán tener en cuenta también la rehabilitación como un factor muy importante. Y también, no lo he comentado, pero otra cosa que deben hacer los municipios es ser cercanos y crear oficinas de información. Esas oficinas son las que van a hacer que el ciudadano, cuando tenga una inquietud sobre cómo tiene que rehabilitar, qué es lo que tiene que hacer, qué ayudas tiene, pues que tenga una oficina, algo cercano y que realmente no esté hablando con una página web, sino que tenga alguien que le explique las cosas, que esté allí y que aclare, porque el ciudadano necesita realmente convencerse. O sea, no va a hacer una inversión muy grande si realmente no cree en ella. Entonces es importante que nos impliquemos todos. Y en esas oficinas pues tiene que haber personal especializado, pero no solo en rehabilitación y arquitectos, sino también tiene que haber sociólogos, tiene que haber un poco de todo para que realmente se hagan rehabilitaciones con sentido. Y yo quería terminar. Simplemente, esto no es de las conclusiones, pero quiero informaros de ello porque la CEM en 2014, en el marco de un convenio que tenemos con la Fundación La Casa que Ahorra, creó el Observatorio Municipal de Rehabilitación. Ese observatorio creo que es muy importante y en este momento para la estrategia creo que tiene que ser una herramienta de apoyo para todos los municipios. Ahí tenemos normativa, tenemos buenas prácticas, tenemos documentos que hemos realizado, pues una campaña de sensibilización para que rehabiliten los edificios, la ciudadanía, y ahora estamos intentando crear en el marco del observatorio una plataforma de rehabilitación, que lo que queremos es poner en común
las ayudas públicas, las privadas, quién tiene interés en rehabilitar, qué ámbitos, y así ir determinando zonas que pueden servir como ejemplos piloto y que van a crear ese ejemplo que estamos buscando y ese efecto contagio. Y con esto, pues, he terminado. Bueno, da gusto ver cómo lo último no es una propuesta, es una acción ya. Luego aquí las propuestas que han salido de las jornadas de trabajo no iban solo, aunque sobre todo van dirigidas a incardinarse en la ERESE, pero son tareas y trabajos para todos. Tenemos en la última jornada, que era bastante amplia, porque trataba temas muy diversos, desde la capacitación y profesionalización del sector hasta la comunicación y la activación de la ciudadanía, que yo creo que en todas aparece como clave. Emilio Miguel Mitre, que coordinó hace 3 años el proyecto europeo Bildapón, que es padre en gran medida de este proceso de participación, porque hemos utilizado su metodología y la misma manera de trabajo, nos va a presentar las conclusiones de esa jornada. Muy buenos días. Agradecer al Ministerio de Fomento y a la Ayuntamiento de Madrid la gentileza de albergarnos aquí y esta movida que yo creo que nos interesa tanto a todos. Recuerdo que una de las diapositivas que enseñamos a veces era un malabarista con 7 bolas en el aire, que es las que dicen las máximas que se pueden tener. Nosotros hicimos unos recomendamientos que eran 12, pero un poco la cuestión era esa. Realmente había que tener todas las bolas en el aire para que esto funcionara, y absolutamente todas y cada una de ellas eran esenciales. En el proceso que hemos ido siguiendo en los últimos años hemos pensado que algunas eran más esenciales que otras, pero realmente si no funcionaban todas la cosa no iba a funcionar. Entre las más esenciales sí que estaba, y ha estado siempre, la ambición política, y también ha estado durante muchísimo tiempo la financiación y por supuesto ha estado la comunicación. Curiosamente yo creo que en las últimas, en el resultado de esos 12 recomendamientos, la capacitación no la considerábamos un problema grave, y sin embargo ahora para mí me parece que puede ser el verdadero talón de Aquiles del proceso que tenemos ante nosotros. Por esta razón creo que juntamos estas dos cosas tan distintas, comunicación y capacitación, tal vez por la sencilla razón de que si fuéramos muy buenos en comunicación tendríamos un grave problema en capacitación, ¿no? Si comunicáramos muy bien y hubiera una demanda inmediata, por ejemplo, de 50 o 60.000 viviendas a rehabilitar en el país, probablemente entraríamos en una crisis muy seria, ¿no? Razón por la cual ahora se trata de todo y sobre todo de una gestión de esta evolución, de esta evolución y de esta transición. En cuanto a la capacitación, bueno, pues es claramente un resultado de la crisis, pero no solo. Hay una grave insuficiencia de capacidad, hay un problema de cantidad y calidad y de cómo se juntan unas cosas con otras. Yo hablaría ahí más bien de una estructura de conocimiento realmente, que puede ser una de las soluciones. Y esto sucede prácticamente a todos los niveles. Dolores ha mencionado antes, ha llamado 60.000 viviendas rehabilitadas al año, en el año 2030, a velocidad de crucero. Está bien, porque la velocidad de crucero es aquella velocidad a la que un vehículo va muy cómodamente, pero todavía puede ir más deprisa. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo. Pero claro, si uno analiza cómo debería, y formaba parte de la visión inicial, cómo debería ser el sector de la edificación en España para tener las 300.000 viviendas rehabilitadas en un año, nos encontramos a una distancia muy, muy grande. Voy a tratar estos puntos que tenemos en el borrador. Es buena, esta sesión es muy buena, entre otras cosas, porque nos permite contrastar esto y probablemente recibir alguna aportación más. Pero vamos, básicamente voy a hablar de esos puntos. En cuanto a formación y educación, es un poco lo que me refería antes del conocimiento realmente que tenemos. El conocimiento ahora mismo es muy inconexo. Hace falta unos planes de estudio que contemplen todo esto, pero también hace falta unas vías para que todo eso se pueda llevar a la práctica, como comentaré más adelante, en una cosa que también se ha mencionado, que debería ser ese ecosistema
productivo o esa maquinaria o esa fábrica que decía Pipe el otro día, que tendría que ser pues prácticamente una ventanilla única, pero a nivel nacional y con capacidad de conectar las cosas para que las cosas funcionaran, porque capacidad hay mucha, pero a lo mejor no tiene el tamaño adecuado o no está en el sitio adecuado o le falta una de las piezas de conocimiento. La cualificación legal, pues efectivamente tampoco es completa en el sentido de lo que ahora hace falta para poder llevar adelante la rehabilitación. Las empresas, salvo algunas muy notables, pues básicamente tienen una formación interna muy débil y sería muy conveniente apoyar el desarrollo de esa formación. En cuanto a los trabajadores, pues este yo creo que es, claro, es el verdadero problema. En este momento, y de esto se nos informa con toda claridad de formación profesional, que es tal vez la situación más crítica, porque es donde más falta haría de capacidad, pues realmente ahora mismo no hay, el sector de la edificación es un sector que está muy desacreditado y hoy mismo pues los jóvenes realmente, digamos que prefieren no tener que trabajar en la calle, prefieren no tener que trabajar en una obra y por lo tanto pues esto requiere también que este plan de formación tenga que incluir forzosísimamente comunicación. Comunicación en el sentido de que resulte de nuevo atractivo el trabajo en obra de otra manera, que es precisamente hacer que esa edificación se convierta en una pieza importantísima del desarrollo hacia la sostenibilidad y, como hemos oído muchas veces, en la pieza central del empoderamiento del ciudadano, etc. Creo que se puede contar con relativa facilidad que eso puede ser así. En cuanto a la capacidad en la propia administración pública, pues este es otro de los problemas realmente. Pero como propia capacidad y también, como hemos comentado recientemente, por problemas ad hoc de la propia normativa, etc. Entonces hace falta un plan específico de formación también para llevar esto adelante. Todo esto, todas estas cosas que estoy comentando, que son piezas esenciales de la Estrategia Nacional de Rehabilitación, pues propiamente no son de la rehabilitación, pero realmente son unas piezas que o están en el lugar adecuado o el problema va a ser enormemente grave. En cuanto a perfiles profesionales, pues siempre hemos hablado, esto no es nuevo, de que la rehabilitación conlleva no solo los conocimientos habituales, sino que aparecen unos nuevos conocimientos que tienen que ver, que son conocimientos cruzados además, que tienen que ver con cuestiones económicas y administrativas, por supuesto, pero también con comunicación, trabajo social, coordinación, etc. Y eso tiene que suceder a niveles muy distintos, ¿no? No existe realmente un perfil integrado que conozca todo eso ahora mismo. Podría a lo mejor ser alguna persona con muchísima capacidad, pero lo más normal es que eso tenga que estructurarse de una manera jerarquizada, diría yo, piramidal, en el sentido de que ciertas dudas puedan evacuarse a un nivel, otras dudas a otro, etc. Eso es un poco a lo que me refiero a esta estructura de soporte mutuo. En cuanto a la contratación profesional, pues también hay mucha indefinición y hay mucho desconocimiento. Si ahora quisiéramos hacer una rehabilitación, pues realmente sería relativamente complicado encontrar a quién la puede hacer y eso debería resolverse con bases de información en las cuales también apareciera de manera muy importante la reputación del que aparece ahí a la manera como suceden tantos nuevos negocios en la red. En cuanto a activación ciudadana, que es otra, aquí hemos manejado distintos nombres, cuando hablamos de comunicación realmente fundamentalmente lo que se pretende es que la ciudadanía se active, pero vamos, los problemas fundamentales de siempre es que la rehabilitación no ha sido una prioridad fundamental de las familias en absoluto, y solamente de aquellas familias que están en situación de pobreza energética sí lo es, pero a lo mejor ni siquiera lo saben nombrar o no saben cómo podrían proceder para poder beneficiarse de eso en definitiva. Y hay un marco tremendo de desconfianza. Yo creo que una parte importantísima al ciudadano español, cuando le hablas de hacer una obra en edificio, su edificio
edificio, lo más probable es que piense que va a salir mal. O no es que lo piense, es que está seguro de que va a salir mal, ¿no? Y por lo tanto, pues que me quede como estoy es la opción más fácil, lo cual quiere decir que realmente el trabajo que hay que hacer pues es muy enorme, ¿no? Perdón, muy enorme, no sé decir punto, es enormemente grande, es muy enormemente grande. Estamos comunicando mal, estamos comunicando con el lenguaje que no es adecuado, el mensaje no es adecuado y el medio generalmente tampoco es adecuado, pero pienso que nos encontramos ante un escalón evolutivo en el proceso porque, a ver cuál es la palabra, porque sensibilización no me gusta mucho, pero yo creo que efectivamente ya está penetrando en la sociedad, ya se ha convertido en conversación de ascensor la rehabilitación energética de la edificación. No estoy de acuerdo con Peter en lo que ha dicho antes, que tenemos al consumidor mareado con la rehabilitación de los edificios. Yo a mi comunidad de vecinos sí, pero en general no es así. En general no es así. Pero el problema verdaderamente ahora es que no lo vayamos a marear ahora. O sea, ahora la comunicación tiene que ser adecuada para que no lo mareemos antes de tiempo y de alguna manera entre por una vía más derecha. Y pues no hay estructuras integradas de acompañamiento. Ahora lo desarrollaré esto un poquito más en estos puntos. Bueno, la activación de la demanda, pues esto es algo que también llevamos hablando cierto tiempo. Yo sí que pienso que ahora todas esas bolas que decía que estaban en el aire ya prácticamente todas están en la línea de salida, con lo cual ahora mismo se trata de ver cómo las vamos moviendo, como los dromedarios esos de la feria que se van moviendo así cuando ¿no? que van avanzando. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer que eso avance de una manera compasada. Esencial es esta estructura, esa cosa que en el mundo anglosajón llaman OSS, One Stop Shops, y en el mundo español, francés, ¿no? Es la ventanilla única o guichet unique, donde se ve una diferenciación del enfoque más comercial y el enfoque más funcionarial, si se quiere. Al final, ese acompañamiento pues es absolutamente esencial, porque es que entraña comunicación y probablemente por vías emotivas, pero luego entraña un apoyo en todas y cada una de las fases. Entonces, eso debe hacerse de una manera estructurada, que ponga en servicio y que haga que la capacidad que sí existe, pero está disgregada, se convierta en eficiente, ¿no? La estrategia de comunicación es esencial, todo lo que he venido diciendo pues tiene que ver con esto. Debe hacerse una comunicación continua, debe hacerse una comunicación, vamos a decir, suave en cierto sentido, focalizada, según el destinatario, tiene que ser multicanal esa comunicación, la persona tiene que recibir ese mensaje desde distintas fuentes, pero de manera no agresiva, con un lenguaje accesible. Y creo que la clave absolutamente en este momento en el que nos encontramos es la transmisión de buenas prácticas y que esa transmisión tenga lugar por parte de un vecino, de un ciudadano que pueda decir: ha sido complicado, pero al final ha valido la pena, es de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Si ese mensaje conseguimos transmitirlo y además tiene lugar en unos edificios atractivos que también se entiende que mejoran su valor, etcétera, y no solo la calidad de vida, pues creo que realmente tendremos que medir nuestra comunicación para que la demanda no crezca demasiado rápido o acompasada con la capacidad. Posteriormente deberíamos reforzar eso, pero para comenzar tengo la impresión de que realmente con esa comunicación sería suficiente para arrancar. Bueno, esto ya lo he comentado un poco de pasada. En fin, durante muchísimo tiempo estamos hablando del ahorro, pero realmente, hablando en términos económicos, tiene bastante más importancia el valor de la vivienda y, por supuesto, el bienestar. Ahora puede tener importancia el sentir que perteneces a una movida, como decíamos antes. Yo creo que eso también es muy importante, sobre todo cuando se está oyendo lo que se está oyendo ahora en Madrid y que todo el mundo está viendo en la tele y bueno,
estamos incluso oyendo hablar mucho de rehabilitación de edificios, bueno, pues probablemente el mensaje aquí sería: tú puedes hacer mucho, ya lo hemos oído, y lo puedes hacer en tu propia casa y el primer beneficiario vas a ser tú. Bueno, por supuesto las comunidades de propietarios son complicadas, pero yo creo que una buena causa puede ser unificadora, y yo creo que esta lo es si es que se dan todos los recursos para que eso se pueda hacer bien. Y una línea muy fuerte de que esto pueda suceder es a través del movimiento cooperativo, creando un tejido social productivo que permita hacer eso, tal vez a unos precios más económicos, con recursos inmediatos, algo que podría formar parte de esa estructuración del conocimiento, de ese one-stop shop a nivel nacional, que yo creo que sería una estructura que habría que crear. Eso ya lo he enseñado, los que lo hayáis visto, disculpadme, pero me parece importantísimo. En el momento en el que estamos, el no es tremendo. Yo, cuando empecé a estudiar arquitectura, por la primera vez que tuve que hacer un gris medio, pues decidí que iba a poner la misma cantidad de blanco que de negro, porque con eso salía un gris medio. Realmente, si el blanco es el sí y el negro es el no, si ponemos la misma cantidad de blanco y negro, lo que sale es negro. Esto quiere decir que el no tiene muchísima más fuerza que el sí. Si quieres un gris medio, realmente lo que tienes que hacer es poner muy poquito de negro. Una gotina de negro en un litro de blanco te sale un gris medio. Y claro, si lo que quieres es un sí, pues realmente lo que tienes que hacer es no dejar opciones a que la duda, el no aparezca en ningún momento. Esto lo que significaría en el momento actual es que todo lo que se haga tiene que ser de una enorme calidad, totalmente garantizado en los procesos. Eso es importantísimo. Tiene que haber una tutela permanente de que las cosas no salgan mal, porque eso genera un descrédito que luego dura, iba a decir, una década. Ahora una década sería mucho, porque el descrédito durara 2 o 3 años, ya nos pondría de nuevo a la cola de la rehabilitación, y yo creo que en España podemos estar en primera línea, aunque a lo mejor tengamos un arranque suave, pero el objetivo vale la pena. Muchísimas gracias. Seguramente no son todas las propuestas. En el documento que hemos compartido con el Ministerio hay muchas más detalladas. Algunas son pequeñas barreras que ayudarían muchísimo con una sola decisión a superar. Esperamos y confiamos en seguir trabajando de la mano con estos grupos que se han activado, que no se pare esta colaboración, esta co-creación de políticas públicas, porque, como hemos dicho a lo largo de todas las jornadas, de ella depende el éxito de su implantación, y escribirlas tiene mérito, pero implantarlas es lo que realmente es meritorio. Y con eso dejo la palabra a Luis, a quien le agradezco muchísimo la confianza en encargarnos en tan breve tiempo esta tarea titánica. Ahora está en sus manos la lectura. Nosotros podemos pasar a dejarle. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar agradecer a GBC, que, bueno, la verdad es que más que confianza fue un reto y, digamos, una patata caliente que sí que se supo administrar, yo creo que favorablemente. Y en ese sentido, además, agradecer a todos los que habéis colaborado en este proceso participativo, que ha sido muy amplio y que yo creo que ha sido, digamos, muy gratificante para todos. Por supuesto, a GBC por la labor desarrollada en el mismo. Y también quería hacer mención, por supuesto, al equipo del Ministerio, que ha trabajado de mucho, y especialmente pues, a las personas que lo han liderado, Eduardo, Raquel, Raúl, que digamos, de forma incansable están siempre ahí y que lamentablemente tendréis que seguir durante por lo menos unos tiempos, ¿no? Bueno, lo primero es decir que la conveniencia de realizar un análisis conjunto de la situación para identificar todas las situaciones que han lastrado el desarrollo de la rehabilitación e intentar explorar posibles soluciones, pero desde una óptica global, es lo que hemos intentado hacer con este proceso participativo. El proceso especialmente relevante ha sido, pero como en este caso se trata de una actividad que se debe desarrollar desde la complementariedad, así lo hemos entendido, y por eso esa amplia, digamos, participación de los sectores.
Seguramente, como pasa en muchos de los problemas a los que nos enfrentamos, no existe una única causa que frene el proceso, sino que es la confluencia de varias cuestiones las que implican un desarrollo de la rehabilitación que no es acorde con las necesidades actuales. En algunas ocasiones, incluso, el problema deriva de la diferente visión que de la misma problemática se tiene desde los diferentes sectores o agentes, y por ello era necesario una visión compartida y la corresponsabilidad en las soluciones que queríamos plantear. Lo primero que cabe decir es que el proceso participativo ha sido, desde nuestro punto de vista, enormemente enriquecedor. Y no solo lo percibimos así nosotros, sino que varios participantes han destacado el interés de haber podido compartir opiniones, mesa, debate, etcétera, con otras personas del entorno. Por ello consideramos que es necesario que este análisis conjunto de la situación se siga realizando de manera periódica para evaluar el progreso y plantear nuevas soluciones. Si se detectaran nuevas necesidades en un proceso que necesariamente va a ser muy dinámico. Es por ello por lo que esta jornada no debe entenderse como una jornada de cierre del proceso que iniciamos hace poco más de un mes, sino que estudiaremos la forma de articular una participación permanente del sector que acompañe a la Administración en esta ruta hacia un parque descarbonizado edificatorio en el año 2050. Como es bien sabido, la participación de los agentes ha sido un elemento común en el desarrollo de las versiones anteriores de la estrategia y durante este proceso participativo se han confirmado determinadas barreras que de forma invariante habían sido detectadas anteriormente y reflejadas en las versiones anteriores de la misma. La problemática de la financiación, la necesidad de concienciación de la ciudadanía, que es la que tiene la capacidad de decisión, la articulación de un marco fiscal adecuado o la obligación de una mayor coordinación entre las diferentes administraciones, central, autonómica y local, han sido siempre temas habituales. Posiblemente de ellos se infieren dos conclusiones. La primera, que la diagnosis era acertada, y la segunda, que las medidas implementadas para su desarrollo han sido claramente insuficientes. Es por ello necesario, como decía Javier Martín en la inauguración, una vez que el discurso está ya ganado, está armado, sabemos lo que hay que hacer, también como decía Emilio, las bolas están ahí, hay que irlas poniendo, es necesario que pasemos ya decididamente a la acción. 10 años es muy poco, como bien habéis dicho, y no queda ya tiempo para dudas, ¿no? Hay que implementarlo de forma directa. En este sentido es importante destacar que algunas de las propuestas que se han planteado están siendo ya implementadas. Por ejemplo, se ha hablado de la necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes órganos de la Administración, aspecto que ya se recogía en la estrategia de 2017, y en ese sentido me gustaría comentar que ya se ha creado un grupo interministerial, del cual hoy celebraremos la segunda reunión, y que tiene la incorporación de todos los ministerios, y además que yo creo que no solamente son los ministerios, la propia Dirección General tiene varias subdirecciones y hemos tenido muy claros en este desarrollo de estrategia que la coordinación que ya había entre nosotros tenía que implementarse más. Hemos superado claramente las barreras de urbanismo, edificación, política de ayudas, política reglamentaria, etcétera, etcétera, y avanzamos hacia un proceso mucho más desestructurado en el sentido positivo de la palabra, en el sentido de que es más integrador. Esta comisión también tiene voluntad de permanecer con carácter permanente, es decir, igual que el proceso participativo, creemos que estas herramientas o estos digamos, elementos en los cuales se va a apoyar la estrategia tienen que tener permanencia. Uno de los problemas que ha tenido la estrategia, y que ha sido citado en varias ocasiones, ha sido tal vez su carencia de continuidad. Cada 3 años se ha revisado y es verdad que eso sí que le da una cierta continuidad, pero no había un seguimiento permanente de las medidas, no había una valoración de lo que estaba ocurriendo y en consecuencia tampoco se tomaban medidas que pudieran corregir esa situación. Yo creo que la situación, o lo que se nos avecina, es un proceso mucho más continuo en el tiempo, donde tenemos que ir evaluando permanentemente con sistemas de indicadores claros lo que va pasando. Para ello también la existencia de sistemas de gobernanza a nivel europeo para valorar Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, estrategia, etcétera, etcétera, nos obligan a integrarnos de forma definitiva en ello. Bueno, también otro de los temas que se trasladaba en aquella, digamos, revisión de 2017 era la necesidad también de implicar más a las diferentes administraciones, es decir, conseguir una mayor implicación entre la administración central, autonómica y local, y para ello pues hablaba de mesas de trabajo, sectoriales, multisectoriales, etcétera, etcétera, y en ese sentido pues también vamos a dar pasos, estamos dando pasos, y de hecho para el mes de enero está previsto también una reunión en la cual se integrará con las comunidades autónomas, se valorará un poco todo el tema de la estrategia previamente, lógicamente, a su presentación y por supuesto a su, digamos, procedimiento continuo de evaluación y de mantenimiento.
Bien, sin querer ser exhaustivo, ya que no es el momento actual, no hemos leído todavía las conclusiones, como bien decíais, se han entregado hace escasamente unos días y no ha habido tiempo todavía de valorarlas de forma definitiva. Sí que quería incidir en alguna otra cuestión que se ha planteado y que en el Ministerio consideramos muy relevante, que es un segundito, que es todo el tema de la coordinación de los programas de ayudas, ¿no? En ese sentido, en el Ministerio se está trabajando ya en la redacción de un plan de rehabilitación que sea capaz de integrar de una forma completa todos los programas, buscando la mayor cantidad de sinergias posibles entre los programas de ayuda a la rehabilitación que se están produciendo. En ese sentido, me gustaría matizar el término integral, por aquí ha sido dicho en varias ocasiones, y yo diferenciaría entre lo que es una intervención profunda de lo que es una intervención integral. La intervención energética puede ser más o menos amplia y sería profunda, y eso es lo que ahora se está llamando intervención integral energética. Yo creo que cuando hablamos de integral deberíamos referirnos realmente a una integración de todas las cuestiones que nos preocupan en el ámbito de la rehabilitación, con esa misma triple enfoque que tenemos también en el ámbito de la sostenibilidad. No solamente es el apartado medioambiental, sino que es también el apartado social y, por supuesto, el apartado económico. Si no logramos ligar las tres, no hay rehabilitación integral, o por lo menos el término no se estará planteando de forma adecuada. Bien, este plan se plantea con un horizonte temporal amplio, a 2030, de forma tal que sí que pretenda cubrir todo lo que es el escenario que tenemos de desarrollo con ese horizonte temporal que se ha marcado a nivel europeo, con una visión de futuro y capaz de generar la necesaria certidumbre en el sector. En el mismo, la idea es integrar los diferentes programas buscando la máxima complementariedad. Se estructurará de forma que favorezca la intervención profunda, como decía, y el desarrollo a gran escala. La ERENSE dotará al plan de un sistema de indicadores que facilite su gestión y control posterior. Otra cuestión que aparece de forma recurrente cuando se analizan las barreras de la rehabilitación es la financiación. También aquí cabe decir que el Ministerio ha desarrollado propuestas para dotar de personalidad jurídica a las comunidades de propietarios o para la implementación de un fondo de garantía que por unas u otras causas no ha podido ser todavía implementada, pero que esperamos que sean en el curso político que se inicie y que han sido identificados como barreras siempre para la financiación. Uno de los temas que habrá de analizarse también en el grupo de trabajo interministerial será la fiscalidad y su vinculación con las ayudas. Este siempre ha sido un elemento recurrente y sobre el cual, de forma interministerial, debe ser abordado. También en el tema de la financiación, se ha comentado aquí la evolución de la financiación hacia la banca verde. También es verdad que en ese punto faltan cuestiones, todos los temas de taxonomía, de definición clara de cuáles son esos elementos sobre los cuales, digamos, articular toda la política de ayudas, y que yo creo que también la ERESE puede dar, en este sentido, elementos o pistas sobre esas posibles soluciones replicables de las que se hablaba a lo largo de las intervenciones anteriores. También se destaca en el informe de conclusiones del proceso participativo el importante papel que deben jugar los ayuntamientos y pone en manifiesto como la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana dispuso de muchos recursos para facilitar la rehabilitación, pero cómo estos no han sido adoptados en profundidad por comunidades autónomas ni por los propios ayuntamientos. Es necesario analizar el porqué y saber por qué esta ley, que realmente introdujo bastantes elementos positivos para equilibrar gastos y beneficios en los procesos de rehabilitación, no ha llevado realmente digamos, a una implementación como nosotros hubiéramos deseado. En relación con los objetivos energéticos y medioambientales que deben conseguirse, es importante recordar la necesidad de alineamiento con el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que fija, como bien sabido, objetivos sectoriales para el ámbito de la edificación en 2030. Objetivos, como todos sabéis, muy ambiciosos. Pasar de ahora 20 a 30.000 viviendas año a 300.000 viviendas año impone un cambio de modelo realmente radical, y en 10 años, que no es nada, como decíamos. Entonces, realmente es necesario no solamente eliminar barreras, sino que también es necesario hacer un análisis profundo de la diferente o de la gran heterogeneidad que tiene nuestro parque. Diferencias de clima, diferentes de sistemas constructivos, diferentes también formas de, digamos, de acceder a las fuentes energéticas, etcétera, obligan a hacer un análisis mucho más detenido, mucho más territorializado, y es en esta tarea en la cual realmente se está trabajando mucho en esta última, digamos, fase del proceso, intentando hacerla coherente con las condiciones del contorno y, sobre todo, con ese PNIEC que también está evolucionando desde la versión
de diciembre del año, vamos, de enero de este año, que era una versión de borrador, a la versión que últimamente se está ya finalizando para la entrega a la Comisión Europea antes de final de año. Bien, no quisiera concluir sin hacer mención a la necesidad de abordar todo esto sin perder de vista la componente social. El marco integrado de energía y clima, desarrollado por el MITECO el año pasado, ponía de manifiesto que el proceso de transformación hacia una economía descarbonizada produciría ciertos desequilibrios y que era necesario desarrollar en paralelo un proceso que permitiera una transición justa. En el ámbito edificatorio, es importante que este proceso de transformación del parque edificado hacia la descarbonización 2050 se haga teniendo en cuenta los problemas de vulnerabilidad de muchas familias y la existencia de situaciones de pobreza energética, que si bien pueden no generar consumos, lo hacen a costa de unas condiciones de habitabilidad claramente insuficientes, lo que deriva en problemas de salud que al final suponen un coste social y económico importante. La nueva directiva establece la necesidad de contemplar otros aspectos en la revisión de la estrategia y así se hará coordinando la misma con la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Hay otros cientos de temas o decenas de temas de los cuales me gustaría hablar, pero evidentemente ni es el momento ni es el lugar y ya lo haremos a lo largo de todo el proceso, digamos, de redacción de la ARS y luego de su posterior, desarrollo temporal. Pero sí que, por lo menos, citar, así a nivel solamente de pincelada, algunos de ellos. Concienciación y formación, totalmente de acuerdo. El usuario es el elemento fundamental. Sin él no habrá rehabilitación que valga y es necesario implicarlo dentro de todo el proceso. Y creo que uno de los elementos fundamentales ha sido que seguramente hemos errado la comunicación, con lo cual es fundamental que corrijamos esa situación y algo que podría haber sido un elemento positivo, los beneficios económicos que se derivan de la puesta en valor o la puesta en valor de los edificios por la mejora de la eficiencia energética, no se convierta en el lastre que impida la propia rehabilitación. También es necesario profundizar en la agilización de los procesos administrativos y en concreto en las licencias. También ahí el Ministerio está trabajando y posiblemente haya, elementos novedosos en breve plazo. La generación de taxonomías claras que permitan objetivizar los procesos de rehabilitación y que sirvan de marco a modelos de financiación. La definición de soluciones definidas que puedan ser replicables y simplificando el proceso. O la certificación de eficiencia energética. Yo creo que también es otro elemento en el cual deberemos reinventarlo, casi diría, porque estamos pasando de una certificación energética cuyo objetivo era único y muy simple cuando salió enunciada en la directiva de 2010 y era básicamente introducir transparencia en el mercado. Hoy en día queremos que sea un elemento de transparencia en el mercado, un elemento de sensibilización del usuario, capaz de orientar en la gestión del propio edificio, que sea un elemento para posibilitar la política de ayudas y dotarle de objetividad, etcétera, etcétera. Es un elemento múltiple y las soluciones universales no existen. En ese sentido, igual que decía Peter, el tema de la ventanilla de 1000 caras, pues creo que tendremos que hacer una certificación energética de 1000 caras, algo que permita dar respuesta a cada uno de los problemas sin vulgarizar el lenguaje, pero también dando posibilidad de que los usuarios accedan a él de forma fácil. En definitiva, hay, como decía Emilio, que ir moviendo las bolas, queda poco tiempo, las bolas están identificadas y la cuestión ya es cómo moverlas en este proceso y sobre todo hacerlo mediante un proceso de transición racional, donde realmente vayamos acompasando las cuestiones a esas condiciones de contorno que, como decía, van a ir siendo variables en el tiempo. Y para ello, también como decía al principio, solamente recordar que lo que queremos son generar estructuras tanto de comunicación como de colaboración interadministrativa estables en el tiempo que permitan que este proceso sí que realmente tenga un seguimiento permanente y constante y nos permitan ir reorientándolo en la medida que sea necesario hacerlo. Muchas gracias.